Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este espacio de aprendizaje. Bienvenidos a cuarto de secundaria. El tema que vamos a llevar hoy es compuestos ternarios básicos, hidróxidos. Vamos a, primero lo que tenemos que hacer es ver dónde vamos a encontrar los hidróxidos, dónde se encuentran en nuestra vida diaria. Podemos encontrarlo en infinidad de cosas. Por ejemplo, si usted tiene un detergente en su casa, si usted tiene un jaboncillo, un jabón en su casa, en el proceso se ha utilizado hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Si usted tiene un vaso de agua delante de usted, para el tratamiento de agua, con una floculación, se ha obtenido agua potable. Entonces, vamos a continuar. Los hidróxidos nos rodean por todo lado, principalmente en el área química, se utiliza para neutralizar. Entonces, comencemos. Los hidróxidos se van a formar o son compuestos ternarios básicos. Como dice ternarios, significa tres. Por lo tanto, estamos formando un compuesto con tres elementos básicamente: un metal, un oxígeno y un hidrógeno. Estos compuestos o estos elementos que encontramos en la naturaleza podrán combinarse con el hidrógeno, como ya habíamos visto en la anterior clase, para formar hidruros. Este elemento también podrá formarse o combinarse con el oxígeno. Y este oxígeno hará que forme óxidos. Los óxidos podrán ser básicos o podrán ser ácidos. Estos óxidos básicos y ácidos tendrán un medio acuoso. En un medio acuoso formarán hidróxidos. Y los óxidos ácidos en un medio acuoso formarán ácidos oxácidos. Muy bien, vamos a remarcar o vamos a anotar como una pequeña fórmula. Tú que estás ahí con tu cuaderno, atento para apuntar, recuerda: óxido básico más agua, un hidróxido. Eso puedes remarcarlo para que esté anotado. Eso es como una fórmula, un recordatorio para que tú sigas adelante. Habíamos indicado que estos compuestos ternarios se combinan con tres o se forman con tres elementos químicos: un metal y un oxígeno y un hidrógeno. Pero debemos entender siempre que cualquier compuesto químico debe separarse en dos: una parte positiva y una parte negativa, un catión y un anión. A eso es lo que se llama una unión química, un enlace químico. De ahí es donde nace esa atracción química. ¿Por qué? Porque tiene que haber positivo con negativo para poder unirse y poder formar un compuesto. Entonces, el metal tendrá la característica positiva. El hidrógeno y el oxígeno formarán el radical oxidrilo con carga negativa. Estos hidróxidos también vamos a poder nombrarlos en los tres sistemas o las tres nomenclaturas que conocemos: tradicional, stock y UPAC. Para la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura tradicional tenemos nombres genéricos específicos que debemos tomar en cuenta, así como terminaciones. Como nombre genérico, siempre la palabra hidróxido. Hidróxido, esa es la palabra clave, nuestro nombre genérico. Como nombre específico irá el nombre del metal. Pero es importante, la característica de este tipo de nomenclatura es la terminación. La terminación
Si nuestro estado de oxidación es único, simplemente ponemos la preposición de. Pero si tenemos dos números de oxidación, como en el hierro, por ejemplo, 2 y 3, el 3, que es la valencia máxima o el número de oxidación máximo, tendrá la terminación ico. Pero la menor valencia o estado de oxidación terminará en oso. En la nomenclatura stock, de la misma forma tenemos un nombre genérico. Este nombre genérico es hidróxido también. El nombre específico, el nombre del metal. Pero hay una característica de la nomenclatura stock, que debe ir como referencia el número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. En la nomenclatura IUPAC, también tenemos un nombre genérico que es hidróxido. Pero ahí tenemos el detalle, ese detalle que debemos aprender, ¿no? Antes del hidróxido se debe anotar o se debe poner las palabras o los prefijos di, tri, tetra, si fuera necesario. Luego el nombre del metal, ¿no? Como nombre específico. Ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a empezar a formar de una forma directa, primeramente, para que tú puedas aprender. Siempre debemos tener en cuenta, por ejemplo, tenemos el calcio. El calcio tiene una valencia positiva de +2. El radical oxidrilo siempre va a mantener ya no vamos a decir valencia, vamos a decir carga. Y esta carga le pertenece no solamente al hidrógeno. Aparentemente está sobre el hidrógeno, pero no corresponde solamente al hidrógeno, sino que corresponde al oxígeno y al hidrógeno. Esa carga pertenece a todo el radical oxidrilo. Estos siempre van a intercambiarse en cruz, ¿no? Ese -1 se separa de su signo y baja como su índice. En el caso del calcio, de la misma forma, es +2, pero baja solamente como 2. Y sabemos que el 1 no se anota, se sobreentiende. Entonces nuestra fórmula directa quedaría de la siguiente forma. Muy bien, vamos a continuar y vamos a seguir haciendo ejemplos, porque si tú haces ejemplos, si tú pones a tu cuadernito y empiezas a hacer más ejercicios, seguirás aprendiendo hasta dominar todo lo que es nomenclatura. Ahora vamos a nombrarlo en los 3 sistemas o en las 3 nomenclaturas. Ya hemos visto cómo se forma este compuesto. Ahora vamos a nombrarle, vamos a ponerle su nombre. En la nomenclatura tradicional es hidróxido de calcio, ¿no? En la nomenclatura stock, hidróxido de calcio y en números romanos y entre paréntesis, el 2, que es su número de oxidación. En la nomenclatura IUPAC, dihidróxido de calcio. La clave para la nomenclatura IUPAC es leer de atrás hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el 2. Ese 2 que vemos es di. Luego, hidróxido, ¿no? Dihidróxido de calcio. Ese es un ejemplo. Vamos a formar otro compuesto que tenemos el plomo. El plomo tiene 2 valencias. Entonces, eso nos quiere decir que tenemos que estar alertas. Ya no podemos utilizar la preposición de, sino que tenemos que utilizar las terminaciones oso e ico. En este caso está trabajando con su valencia 4, con su número de oxidación máximo. Por lo tanto, la terminación tendría que ser ico. Entonces, hace ese intercambio en cruz y tenemos la fórmula directa. A continuación, vamos a darle nombre a este compuesto. Este compuesto tiene también sus 3 nombres en la nomenclatura tradicional, stock y IUPAC.
hidróxido ya no va a ser de plomo, ¿no? Sino va a ser plúmbico. Hidróxido plúmbico. En la nomenclatura Stock va a ser hidróxido de plomo 4. Seguimos leyendo de la nomenclatura IUPAC de atrás hacia adelante, ¿no? Tetrahidróxido de plomo. Continuamos y tenemos otros ejemplos. Y si tú quieres seguir aprendiendo, siempre sigue las cartillas del ministerio, que ahí están también algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos al cobalto. ¿El cobalto tendrá una sola valencia, un solo estado de oxidación? No, tiene 2 estados de oxidación. En este caso, el cobalto estará trabajando con el estado de oxidación 3. Por lo tanto, tendrá su nomenclatura tradicional, hidróxido cobáltico. En la nomenclatura Stock, hidróxido de cobalto 3. En la nomenclatura IUPAC, trihidróxido de cobalto. Espero que te haya servido todos estos ejemplos y que estés aprendiendo, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando sobre la formación. Así como podemos hacerlo directamente, también podemos hacerlo en forma de reacciones químicas o ecuaciones químicas. Ya habíamos indicado que un óxido básico se forma, ¿no? Que a través de un óxido básico en medio acuoso se formará el hidróxido. Ahí tenemos también el cobre, por ejemplo. El cobre, ¿no? Formará primero un óxido básico y luego se combinará con el agua para formar hidróxido de cobre. O como tiene 2 valencias, hidróxido cuproso. Con su otra valencia también irá formando otro hidróxido. Entonces, de esta manera yo creo que hemos aprendido a formular, hemos aprendido a nombrar estos hidróxidos, hemos aprendido cómo se los llama y cómo se los puede escribir. Muchas gracias por aprender con nosotros. Yo creo que este espacio es importante para que tú puedas ir aprendiendo y puedas ir dominando todo lo que es nomenclatura química inorgánica. Pero antes de despedirnos, es momento de que tú prestes atención y podamos realizar unos cuantos ejercicios más. Eso te ayudará a poder comprender todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Muy bien, entonces tenemos este otro ejemplo. Este reto es para ti. Fíjate en la pantalla y ahí podemos ver el aluminio que se está combinando con el radical oxidrilo. Entonces, tenemos que nombrarlo primero. Para poder nombrarlo, utilizamos nuestras palabras genéricas o los nombres genéricos y específicos. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Hidróxido de aluminio. ¿Por qué lo vamos a llamar hidróxido de aluminio? Porque solamente tiene una valencia, ¿no? Entonces, recordemos, ¿con qué valencia trabaja el aluminio? Con la valencia 3. Por lo tanto, para la nomenclatura Stock, utilizaremos hidróxido de aluminio y entre paréntesis 3 en números romanos. Para la nomenclatura IUPAC, siempre de atrás hacia adelante, trihidróxido de aluminio. Ese ejemplo lo vamos a tener. ¿Podemos hacer otros ejemplos más? Claro que sí. Hay muchos ejemplos que tú tienes que realizar para poder dominar química inorgánica, todo lo que es nomenclatura. Vamos con el siguiente ejemplo, que es, ahí tenemos el hidróxido que está combinado con el hierro, pero el hierro tiene 2 valencias. Como tiene 2 valencias, ahora está trabajando con la valencia menor, por lo tanto tendremos que utilizar la terminación oso, hidróxido ferroso en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura Stock, hidróxido de hierro 2 en números romanos y entre paréntesis. Y para la nomenclatura IUPAC, de atrás hacia adelante, dihidróxido de hierro. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya servido y será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.